cosechas las consecuencias de vivir en contra de ti mismo. Pero Adán y Eva deben haberse preguntado, ¿pero para qué si estamos tan felices? ¿Para qué Dios pone esto? Pero está bien, Señor, no te las... Dios les había aconsejado a Adán y Eva que no se separen, pero parece que Eva se decidió ir de compra sola. No sé si Adán ya dormía en siesta en esa época, si Adán tomó una siesta, ¿qué pasó? Si Adán no la cuidó, Adán, no sabemos realmente qué fue lo que pasó. Pero Eva se fue a caminar sola. De paso, hay un concepto que es interesante. En la Biblia Dios da muchas veces consejos. Fallar un consejo no es símbolo de pecado. Pero fallar un consejo me pone en un área que facilita el proceso del pecado. Y por eso nosotros vamos a tener en la Biblia muchos consejos y mandamientos. Los mandamientos, una vez que quiebro un mandamiento, quiebro una relación con Dios. Una vez que fallo un consejo, no necesariamente quebré una relación con Dios, pero me empiezo a alejar. En el 99,9 o 90% de los casos, no hice una estadística, termina en pecado la falla del consejo. Y por eso, en la vida cristiana, no es que yo, cuando estoy con Dios, yo estoy creciendo continuamente. Cuando me separo de Dios, comienzo un camino de ¿cómo se llama? De descomposición, un camino de corrupción, un camino de bajada. En la vida, o estoy creciendo o estoy disminuyendo. La persona que dice, yo estoy bien, estoy estable, hace 2 semanas que mi relación con Dios está igual. No, hace 2 semanas si tu relación con Dios está igual, estás decreciendo sin darte cuenta. Porque con Dios, cuando estás con Dios, creces. Es resultado de conectarme con la vida. Si no estás con Dios, decreces. Y si tú dices, hace 5 años que estoy en la iglesia y no siento fervor, pero siempre estoy bien. O sea, no estás bien. Estás decreciendo sin darte cuenta. No hay un estado de, ¿cómo se dice? Un plató en la vida cristiana. O creces o decreces. Pero bueno, Eva salió a caminar y Satanás aprovechó, y vamos a ver que las mismas estrategias que hizo Satanás para sacar a Adán y Eva de al lado de Dios, son las mismas estrategias que hace con nosotros. Es exactamente lo mismo. Vamos a ver capítulo 3, versículos 1 al 5, dice lo siguiente. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, si no sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Primero, ¿qué es lo que toma Satanás para engañar a la mujer? Satanás toma la serpiente. La serpiente era el animal más bello que existía y por lo que sabemos, por lo que podemos inferir, la serpiente volaba en el jardín del Edén porque una vez que Dios maldice a la serpiente le dice desde ahora ¿qué? Te arrastrarás. Así que antes de haber pasado por esa experiencia, la serpiente no se arrastraba. Y si no tenía patas, algo más tenía que hacer. Y alguien dice, bueno, tampoco tenía alas. Bueno, no sabemos. Por lo menos no se arrastraba la serpiente como se arrastra ahora. Y era un animal muy hermoso, el animal quizás más inteligente, el animal que quizás estaba más cerca de la inteligencia del hombre. Cuando Satanás quiere hacerte caer, nunca te va a poner el pecado. Si no te gustan los frijoles, nunca te lo va a poner al veneno dentro de un frijol. Si estás desesperado por los bombones, te lo va a meter dentro del bombón. Eso no quiere decir que todo lo lindo sea pecado, pero siempre el pecado va a estar dentro de algo lindo para ti. Y por eso el criterio de decir, bueno, yo lo hago porque me parece, a mí me gusta. El criterio de a mí me gusta no es el criterio de un cristiano, sino que el criterio para un cristiano es Dios lo aprueba, ese es el criterio. Y si no me gusta lo que Dios aprueba, quiere decir que yo necesito recibir un cambio para que me guste lo que Dios aprueba. Entonces no tengo que forzarme para que me guste lo que Dios aprueba, sino que tengo que buscar a Dios para que Él me transforme y me guste lo que Dios aprueba. Y por eso la solución siempre de nuestro problema no está en lo que nosotros hacemos, está en lo que Dios hace.
Pero entonces Satanás toma a la serpiente y se disfraza a través de la serpiente y le pregunta a Eva una cosa. O sea, Eva estaba caminando, se acerca al árbol prohibido, que lo prohibido ya llama la atención, y se acerca a esta serpiente hermosa y se asienta en el árbol, aparentemente quizás toma un fruto también o come el fruto y comienza a hablar. Y le dice, ¿con que a Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Esta pregunta, ¿era verdad o era mentira? ¿Ah? ¿Era verdad o mentira? ¿Ah? No, es que esta no es ni verdad ni mentira, es una pregunta. Las preguntas no son ni verdad ni mentira, son preguntas. ¿Qué es lo que está buscando Satanás con Eva? Pregunto. ¿Cómo? Muy bien, Satanás con Eva está buscando un diálogo. Satanás nunca te va a hacer caer de repente. Él va a empezar un diálogo contigo. Y hermanos, lo he tenido esto en estos últimos estos últimos 5 años, desde que se creó Facebook. He visto esto, pero súper comprobado en Facebook. ¿Cuántos matrimonios dentro de la iglesia tuve que intervenir por el hecho que empezaron en Facebook con una compañera del secundario, que es adventista también, y comenzaron a hablar de la Biblia? Si tú quieres dialogar con el pecado y no quieres caer, te aseguro que vas a caer. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Con el pecado no se dialoga. Con Satanás no se dialoga. Y por eso si estás comenzando un negocio que no está de acuerdo a la voluntad de Dios, no dialogues. Si estás comenzando una relación que no está aprobada por Dios, no dialogues. Si estás en una relación dentro de la iglesia y eres un líder de iglesia y estás fornicando con tu novia, no juegues con el pecado. En mi experiencia he visto que todas las personas que han caído en infidelidad dentro de la iglesia, cuando me entero y tengo que ir a confrontar a estas personas, todas me dicen que Dios está aprobando esa relación que están teniendo. Todas están convencidas de que Dios los ha guiado. Y comenzaron la relación, como digo, quizás haya alguien que sí caiga así, pero la mayoría de lo que va a una iglesia no se va a ir un prostíbulo acá a la vuelta, sino que va a meter a la iglesia dentro de su adulterio. Va a meter a justificaciones espirituales dentro de su infidelidad, sean los negocios o en lo que sea. Como diciendo, Dios lo aprueba. Dios no quiera que sean felices. Así que por lo tanto tenemos miles de justificaciones para entrar en diálogo con el pecado. Pero Dios te dice que tú no tienes que dialogar con Satanás. Tú tienes que obedecer a Dios y listo, punto. Siempre que dialogues con el pecado vas a pecar. Y ya sabemos, eso fue lo que pasó con Eva. Eva mordió el palito y comenzó a dialogar con Satanás. Y entonces llegó un momento que dice, Dios nos dijo que no comamos porque vamos a morir. ¿Y qué hizo Satanás? Dice, no morirás. Y fíjense qué interesante. Por un lado la palabra de Dios decía, vas a morir. Y por otro lado la palabra de Satanás decía, no morirás. Cuando la palabra de Dios dice, va a morir. Y cuando dice, Satanás, no vas a morir. ¿Qué está levantando Satanás en la mente de Eva? Duda. Tu alejamiento de Dios siempre va a comenzar con la duda. Satanás va a usar 1,000 artimañas para poner dudas en tu mente con respecto a la veracidad de Dios. Pero ¿será que si soy fiel a esta promesa de Dios, Dios realmente va a cumplir su promesa? ¿Será que si pago el diezmo, si devuelvo el diezmo y estoy con esta crisis económica, realmente Dios me va a proveer? Entonces tenemos miles de justificaciones para no hacerlo. No, es que el pastor es un corrupto. Yo no voy a dar el diezmo para que un pastor corrupto le paguen el sueldo. Y entonces nos transformáramos en paladines de la defensa de la verdad con tal de no seguir un consejo de Dios. Eso se llama presunción. Por supuesto, no se perjudica al pastor por tu infidelidad. No se perjudica Dios por tu infidelidad. Tienes que aprender que el único que se perjudica cuando te vas de la palabra de Dios eres tú.
Y hasta que tú no aprendas que tú no eres más inteligente que Dios, siempre vas a estar cuestionando la palabra de Dios. Y por eso la única salvación de Eva era ser fiel a la palabra de Dios. Satanás levanta una duda y con esa duda comienza, y como ustedes ya vieron, como dijeron, comienza a mezclar la verdad con la mentira, porque en el versículo 5 le dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos. Eso era verdad. Y entonces dice, y seréis como él. Eso era mentira. Y después dice, sabiendo el bien y el mal. Eso era verdad. Satanás mezcla la verdad con la mentira. Entonces genera duda en Eva. Y Eva dice lo que nosotros muchas veces hacemos. No, yo no le voy a hacer caso ni a Satanás, ni le voy a hacer caso a Dios. Yo voy a ver por mí mismo qué es lo que me conviene. No, yo no me voy a ir con Satanás, yo no voy a ser un tonto. ¿Sí? Esto me lo han enseñado desde la escuela sabática. Yo voy a ver. Y en el versículo 6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Cuando tú sigues tu parecer y no lo corroboras con la palabra de Dios, sin darte cuenta, tú estás siguiendo la palabra de Satanás. No podemos estar en el medio, dice la Biblia. O recoges con Cristo o desparramas. ¿Eres frío o eres caliente? Pero tibio no puede ser, serás vomitado. Es más, es mejor. La persona tibia, de alguna manera, y perdonen si hay algún tibio, yo puedo ser el primero, pero la persona tibia en realidad es cobarde. ¿Por qué el tibio no se va totalmente al otro lado? Porque le han enseñado y tiene miedo de recibir las consecuencias de estar lejos de Dios. Y como sabe que quizás al estar lejos de Dios no le conviene demasiado, trata de estar en el medio. Y al final termina siendo una carga para todo el mundo, incluso para sí mismo. Porque sería mejor que esta persona, o sea, no sería lo mejor, pero sería mejor que esta persona vaya y se golpee en el mundo. Como una vez cuando era pastor de jóvenes vino una chica que era una líder de la iglesia y me dice, vino a mi oficina y dice, Joel, quiero hablar contigo. Muy bien, entonces le digo, ¿qué es lo que quieres? Y me dice, y ella me miraba a los ojos como diciendo, ya vamos a ver qué va a decir. Quiero decirle que yo el sábado que viene me voy de la iglesia y el sábado ya decidí ir a una discoteca. Entonces yo la miré y le digo, ¿me lo estás informando? Sí, te lo estoy informando. Muy bien, le digo. Anda. Ella esperaba que yo le diga, pero vos, adventista de cuna, que este crédito... No. ¿Quiénes somos nosotros para decirle a alguien que no lo haga? Yo lo puedo advertir, pero si ella me viene a informar ya de algo que decidió. Entonces cuando ella me empezó a dar argumentos, y entonces porque decía que los chicos había en la iglesia, que eran todos, había peores, que eran hipócritas, siempre esos argumentos que tenemos para no ir a la iglesia. Entonces le digo, mira fulana, yo simplemente te digo una cosa. Ya que me lo viniste a contar, yo me tomo la autoridad porque soy tu pastor de decirte también lo que puede pasar. Yo no te lo voy a impedir. Si ya lo decidiste, anda la semana que viene y andate de la iglesia, es tu decisión. Me da lástima, pero es tu decisión. Pero después cuando, de acuerdo a donde estés, a los lugares que estés, vas a determinar tu futuro y con quién te vas a casar. Cuando vivas las consecuencias de lo que estás viviendo, por favor, siempre quiero que sepas que hay un lugar que te va a recibir con los brazos abiertos. Pero sí te quiero decir, cuando pase eso, no le eches la culpa a Dios, porque Dios no tiene nada que ver con eso. Son tus decisiones. Y la chica cumplió lo que dijo. Y por la gracia de Dios está de vuelta. Yo creo que ahí estaba en la iglesia, yo creo que ahora está en Cristo ella. Y después que se golpeó, volvió, pero ya no para ser tibia.
ya no para dudar de la palabra de Dios, sino para darse cuenta que Dios es más inteligente. Y cuando Dios está en el control, no importa lo que suceda a nuestro lado, cuando Dios está dentro nuestro, todo problema se puede afrontar. Pero Eva vio y comió. Y entonces cuando comió, fue corriendo a Adán, y cuando Adán la vio venir corriendo a Eva, ya se dio cuenta que había algo diferente en Eva, porque la sonrisa de Eva había cambiado. Sí, estaba como rozagante, pero había algo en Eva, la mirada había cambiado, algo era diferente. Y Adán, cuando vio que Eva traía el fruto en la mano, y que ese fruto incluso aparentemente puede haber estado mordido, entonces Adán rápido se dio cuenta que Eva había hecho lo que no tenía que hacer. Y Adán en ese momento comenzó a sentir un vacío. ¿Por qué? Porque el pecado en Eva había de alguna manera puesto distancia entre Adán y Eva. Y eso producía un dolor en Adán. Y Adán, como amaba a Eva, no quiso usar mucho su razón, entiendo, no dice mucho la Biblia, pero entiendo que debe ser. Yo me acuerdo cuando era chico, mi mamá me decía, no comas esto entre comidas, y están mis hijos acá escuchando, espero que no me escuchen, que estén distraídos, pero me decía, no comas esto entre comidas, y yo iba rápido y me lo comía rápido. Y después cuando me lo comía, decía, ay, estoy arrepentido. O sea, yo sabía que tenía que arrepentirme, pero lo hacía tan rápido para que el arrepentimiento no venga y yo pueda pecar. No sé si me explico. Muchas veces hacemos eso. Para decir, bueno, fue sin querer, o sea, lo hicimos sin querer. Y Adán no pudo soportar la idea de quedarse solo sin Eva. Adán no le dio tiempo para llevar su problema a Dios. Él podría haber llevado su problema a Dios. Y como Dios tiene solución para todo, Dios podría haber solucionado el problema de Adán. Pero como nosotros muchas veces hacemos, cuando nos enfrentamos a un problema, en vez de buscar a Dios antes de enfrentar al problema, primero nos enfrentamos al problema y después vamos a buscar a Dios. Y Adán agarró y por amor, se metió la fruta en la boca. Y parece una novela esto, porque por amor. Pero ahora vinieron las consecuencias. Y vamos a ver que las mismas consecuencias que vivieron Adán y Eva por presencia de pecado en sus vidas son exactamente las mismas consecuencias que vivimos nosotros. En el versículo 7, vamos a leer del 7 en adelante, dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Las consecuencias del pecado. Lo que hicieron Adán y Eva muestran que nosotros somos hijos de ellos. O sea, ningún historiador podría haber detallado cosas tan humanas como lo que está detallando aquí. O sea, las reacciones de Adán y Eva son exactamente las mismas reacciones cuando nosotros pecamos. ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo primero que hacemos cuando nosotros pecamos? Antes que eso, lo primero que hacemos cuando pecamos es buscar una manera de tapar nuestro pecado. ¿Qué es lo que surge cuando pecamos? Lo que surge en nuestra mente cuando pecamos es un sentimiento de miseria, de inseguridad, de vergüenza y de miedo. Yo le llamo inseguridad. Esa inseguridad se manifiesta en vergüenza y se manifiesta en miedo. Por ejemplo, cuando tú vas a un psicólogo, ¿qué es lo que hace un buen psicólogo? ¿Qué es lo que trata de descubrir un buen psicólogo cuando vas al psicólogo? No, quizás ustedes son tan bien que nunca fueron al psicólogo, pero ¿qué es lo que hace un psicólogo para poder ayudarte? Sí, pero ¿cuál es el problema siempre? Que el psicólogo, eso le enseñaron a los psicólogos. El psicólogo lo que trata de buscar es un miedo dentro de tu vida. Todos tus problemas psicológicos están basados en un miedo. Si yo, por ejemplo, soy una persona que cuando
estoy acá hablando, supónganse, y no los miro si yo predico así, todo el día predico así, y no los miro a los ojos. ¿Por qué no los miro a los ojos? Alguien dice, él es un introvertido. No, no soy un introvertido. O sea, lo que pasa es que hay un miedo dentro mío que condiciona esa conducta. ¿Y qué es lo que hace un psicólogo? El psicólogo lo que hace es tratar de descubrir dónde se origina ese miedo para que yo pueda enfrentar ese miedo. Y si yo tengo la capacidad de enfrentar ese miedo y me puedo sobreponer a ese miedo, entonces comienza la recuperación. Aquí lo que nos dice es que Adán y Eva lo primero que tuvieron fue miedo, fue inseguridad. Y lo primero que hicieron para cubrir esa inseguridad, nosotros sabemos por las escrituras inspiradas que ellos tenían un manto de luz, ese manto de luz les desapareció. Y entonces ellos ¿qué agarran? Agarran higueras y tratan de tapar su inseguridad con algo que ellos hacen. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Cuáles son los trajes de higueras que tú utilizas para tapar tu inseguridad? ¿Qué quiere decir esto? Hermanos, esto tiene una profundidad tremenda, o sea, tiene unas implicaciones en la vida cotidiana impresionantes. Tu traje de higuera para tapar tu inseguridad puede ser tu carro. ¿En qué sentido? Yo me siento inseguro, pero me compro, y perdónenme si hay alguien que lo tiene, no está mal tenerlo, ¿no? O sea, acá no estamos diciendo que está mal hacer esto, lo que estamos diciendo es por qué lo hacemos. Y cada uno tiene que analizar. Pero puedo comprarme un Toyota Camry y me compro un Ferrari. Y como nadie lo tiene, yo sé, entonces no puedo. Me compro un Ferrari porque cuando me pongo arriba del Ferrari, voy con una cara como diciendo, aquí voy yo. Porque si te compras un Ford Focus, pero eso muestra... Si me compro un Ford Focus, nadie va en el Ford Focus diciendo, como yo, una CR-V, nadie va diciendo, aquí voy yo, porque todo el mundo lo tiene. O sea, si yo tengo seguridad quién soy, no necesito el Ferrari para decir, aquí voy yo. Eso se llaman manijas psicológicas que utilizamos para tapar nuestras inseguridades. A veces utilizamos la ropa. Por ejemplo, yo conocí unos amigos que vivían en Nueva York y cuando llegaron a la iglesia llegaron en un carro, pero impresionantemente, y me invitaron a comer. Y bueno, me fui, yo nunca había andado, cuando recién vine a Estados Unidos, me parecía que iba en un avión, me pusieron un sonido, la música, un sábado espectacular. Y cuando llegamos al departamento, vivían en un departamento que había que entrar así porque no cabíamos casi. Y yo, por el carro que íbamos, dije, vamos a llegar, no sé, a una casa que más o menos tenga que ver con esté en armonía con el carro. No era un departamentito, pero súper chiquitito. Entonces ya cuando me hice más amigo, alguien puede decir, el pastor va a utilizar después un ejemplo para un sermón de lo que vea en mi casa, pero no. Después, cuando nos hicimos amigos, le pregunté a él, escúchame, ¿por qué viven en un departamento así? ¿Por qué no compran un departamento más grande? Porque están muy incómodos en ese departamento. Me dice, no, por los pagos del carro. Entonces le digo, pero ¿por qué por los pagos del carro? Y dice, no, mi esposa quiere ese carro. Vos sabés cómo es ella. Claro, yo ya tenía confianza. Me dice, a ella le gusta que todo el mundo crea que ella es millonaria. Y entonces ella prefiere, ir en el carro, estar como estamos trabajando todo el día, llegar y dormir todo apretado, no podemos invitar a nadie ni nada, pero con tal de tener ese carro. Entonces son decisiones que las usamos para tapar nuestras ¿qué? Nuestras inseguridades. Nuestras posiciones en la iglesia pueden ser una manija para tapar nuestras inseguridades. Y entonces por eso, y gracias a Dios no ha pasado en esta iglesia, pero llegan las juntas de nombramiento y quizás estamos peleándonos para ver quién tiene el puesto y si me lo sacan, si me lo ponen, si no me religen, si no, y entonces nos ofendemos. Porque estamos tan inseguros de quién somos que necesitamos todo ese tipo de manijas para sentirnos que somos alguien. Y ojo, eso pasa con el pastor también. Me trasladan a una iglesia de campo, ya no soy nadie. Me trasladan a una... Y ya ahora por ejemplo, vinimos a una iglesia más grande y entonces veo, que este es un pastor importante. ¿Por qué? Son inseguridades que nos llevan a la destrucción, que no nos damos cuenta. Pero esas inseguridades, tarde o temprano, destruyen nuestras relaciones. Toda inseguridad nos lleva a una destrucción de las relaciones. Y eso fue lo que pasó con Adán y Eva.
Ellos utilizaron hojas de higuera, escucharon la voz de Dios y ahora viene cuando Dios venía todas las tardes a buscarlos a Adán y Eva para pasar tiempo con ellos. Y cuando ellos escuchan la voz de Dios, antes ellos salían corriendo a recibir a Dios. Ahora cuando escuchan a Dios no pueden aguantar la voz de Dios. Hay un versículo que dice, Dios es malo para los malos y es bueno para los buenos. Entonces yo cuando era más chico leía ese versículo y decía, pero ¿cómo Dios puede ser malo para los malos? O sea, ¿qué cambia Dios con los malos? Y a veces los cristianos pensamos que los cristianos tenemos que ser malos para con los pecadores y buenos para los que son santos. No es que Dios es malo para los malos, sino que cuando yo soy malo, lo veo a Dios malo. Y Adán y Eva hubo un cambio, como se decayó el espíritu de ellos, perdieron la armonía con Dios, ahora se desdibujó la imagen de Dios que ellos tenían, cómo lo veían a Dios, y ahora vienen y sienten miedo ante la presencia de Dios. Y no solamente se quedan esperando a Dios, sino que cuando viene Dios ellos salen corriendo. Esa es la situación en la cual nacemos todos. Todos cuando nacimos huimos de Dios. Hemos huido de Dios. Y no importa, como yo les dije muchas veces, no importa que hayas nacido en la iglesia, hermano, tú naciste huyendo de Dios. Es más, puedes tener 30 años de adventista, estar sentado hoy aquí y estar huyendo de Dios. Porque estás utilizando tu religiosidad y la iglesia para tapar tu pecado y no para solucionarlo. Dios quiere que vengas a la iglesia no para tapar pecados, sino para solucionar pecados. Y lastimosamente se ha hecho común que la iglesia se ha transformado en un manto de cubre pecados y no en un manto de solución de pecados tendría que ser. Los pastores hemos llegado a usar el pastorado para cubrir nuestros pecados y no para solucionar nuestro problema de pecado. Entonces encontramos muchas veces pastores que predican súper bien, que nos dan consejos y después los vemos que los descubren en un pecado moral que dice, pero ¿cómo? Si estaba predicando. Es que utilizaba la predicación para tapar su pecado y no para solucionar su pecado. Entonces yo puedo utilizar a Dios, pero Dios no quiere que lo utilices. Dios quiere que te sirvas de Él. Dios quiere que lo tomes a Él. Dios quiere que le lleves a Él tu problema porque Él puede solucionarlo. Y entonces Adán y Eva salen corriendo y se esconden atrás de un árbol. Y Dios dice, ¿dónde estás, Adán y Eva? Y Dios sabía dónde estaban Adán y Eva. Pero Dios cuando hace una pregunta, analicen las preguntas que hace Dios en la Biblia y las que hace Jesús, son interesantísimas. Son todas preguntas que Dios sabe la respuesta. Pero ¿por qué inicia un diálogo? Porque Dios quiere que seamos conscientes de lo que pasó. Y por eso si tú quieres tener solución para tu problema de pecado, está muy bien que vengas a la iglesia. Perfecto, Dios te recibe. Pero no tapes tu pecado en el sitio. Bueno, no pasó nada, ya está, me arrepentí, no pasó nada. No, tienes que analizar qué fue lo que pasó. Y Dios te va a preguntar, ¿qué pasó? Dios sabe lo que pasó, pero tú tienes que hacerlo consciente qué es lo que pasó. Y por eso Dios le dice, ¿dónde estás? Y Adán y Eva, Adán cuando escuchó la voz de Dios le dice, ¿dónde estás tú? Adán y Eva debe haber dicho, realmente, ¿qué hago acá escondido como un perrito atrás del árbol? Cuando antes yo salía corriendo a buscarlo a Dios. Y entonces Dios le hace otra pregunta a Adán, que Dios sabía la respuesta. ¿Has comido? Adán le responde, oí tu voz en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? En otras palabras, ¿quién es tu maestro? Porque yo no te enseñé eso, dice Dios. Y entonces, ahora sí el hombre responde, la mujer que tú me diste, ella fue la que me dio. Y ustedes ya saben, esto lo escucharon predicar muchas veces. O sea, Adán, que había dado su vida por amor, ahora le dice, no, Señor, si hay alguien que tiene que morir, es ella, no yo. Ella fue. Hermano y hermana, nunca me pidas a mí, no vengas a mí a pedirme consejo para divorciarte. O sea, si tu esposo te está pegando o algo por el estilo, yo creo que es causa de separación y si tu esposo no cambia, sí tienes una causa de divorcio, ¿sí? Pero generalmente la gente, por eso yo nunca acepto, cuando alguien me va a hablar de su problema matrimonial, nunca acepto que me hable sola la persona.
¿Por qué? Porque siempre la persona me va a hablar de la culpa que tuvo el otro o la otra. Y cuando me hablan solo, yo le pregunto, ¿cuál es tu responsabilidad en esto? No, pero si él me pegó, ¿cuál es tu responsabilidad? Y alguien puede decir, pero pastor es machista, ¿usted está justificando que él le pegue? No, pero él no está ahora, entonces no puedo hablar con él. Yo quiero saber por qué él te pegó y cuál es tu responsabilidad en esto. Si él te pegó, es porque tú le dejaste que te pegue. O sea, nadie le va a pegar a otra persona por el hecho... Las personas que se hacen respetar son respetadas. Y no es que tú te haces respetar tirando un plato, no. Eso vamos a hablar, no podemos tocar todos los temas ahora. Pero si alguien te pegó y te pegó 5 veces y tú todavía sigues pensando que tienes la culpa, yo te tengo que ayudar para asumir, para darte cuenta cuál es tu responsabilidad en eso y tú estás permitiendo una situación que no tendrías que permitir. Y si tú dices, bueno, vamos a tirar el marido a la basura porque él me pega, me voy a ir con otro marido, el otro marido posiblemente te pegue también. Porque tú no aprendiste a ponerle límites o ponerte límites a ti mismo y hacerte respetar a ti mismo. Por supuesto, si tengo que hablar con el marido, le voy a decir cuál es tu responsabilidad y es la actitud más cobarde que existe, que un marido le pegue a su esposa. Pero Dios quiere que asumamos responsabilidad y no me voy a detener. Ustedes ya saben la historia. Dios podría haber empezado a discutir con Adán y Eva y a decirle, ¿has visto? Yo les dije y ahora ustedes me echan la culpa a mí, porque al final le echaron la culpa a Dios, Adán y Eva, como nosotros siempre hacemos. Le echamos la culpa de todos nuestros problemas a Dios. ¿Por qué permitiste? La otra vez también estaba hablando con una persona que se puso de novia ya era una persona madura, se puso de novia 2 meses con una persona y se casó. Y estaba lo más feliz, pero al año ya no aguantaba más. Y cuando vino a pedirme consejo, le digo, ¿pero qué pasó? Me dice, yo no sé por qué Dios me lo puso en el camino. Y yo le decía, pero yo no sé por qué estuviste 2 semanas o 2 meses de novia nomás. Si Dios te dio la oportunidad, Dios nos dio cabeza para que pensemos y tomemos decisiones. Y nos dijo cómo son los procesos. Pero Dios no se puso a discutir con Adán y Eva ni como hacemos nosotros. ¿Viste? Yo te dije. Ahora vienen, ahora se la arreglan, ¿eh? Ahora se quedan ahí, ¿eh? Así hacemos nosotros. Dios no. Dios entiende. Y es algo que yo le pido a Dios que me dé a mí porque necesito comprensión para mí mismo y necesito comprensión para los demás. Hermanos, a veces en las iglesias estamos tan preocupados de si la gente se equivoca, si hace bien las cosas, y cuando no hacen bien las cosas en un programa, hacemos todo un lío por eso, como diciendo, para el Señor tiene que ser todo perfecto, pero estamos matando personas para hacer las cosas perfectas para Dios. O sea, no está bien eso, hermanos, tenemos que entender que el perfeccionismo no viene de Dios. A Dios le gusta la perfección, pero no el perfeccionismo. A Dios le gusta que demos lo mejor, pero Él sabe que no podemos dar lo mejor. En el caso de Adán y Eva sí lo podían dar, pero si lo entendió con ellos, ¿cuánto más lo entiende Dios con los pecadores? Yo quiero entender eso con mis hijos, hermanos, porque yo realmente muchas veces cuando mis hijos se equivocan les hago una mirada como diciendo, no te das cuenta, ya sos grandecito. Ya con esa no es la actitud de Dios. Son las actitudes que vienen motivadas por nuestras inseguridades, que cuando encontramos el error en otro, nos alzamos nosotros y nos olvidamos de nuestros propios errores. Esa es la manera en que soluciona una persona sin Dios sus errores, buscando los errores de los demás para subirse por sobre esas personas y decir yo estoy mejor. Es para solucionar sus miedos, sus inseguridades. Y hay personas que viven simplemente de las basuras de otros. Y eso lo vemos mucho en las iglesias, hermano. Dios no hace eso. Y entonces Dios dice, versículo 14, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y ahora viene el versículo, el protoevangelio que se le dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar.
En otras palabras, ahora Adán y Eva estaban desesperados. Ellos sabían que ellos habían entrado en una realidad decadente de la cual no podrían salir. Entonces, como Dios también sabe eso, se acerca a Adán y Eva. Y como Adán y Eva eran inteligentes, no necesitaban muchas palabras Dios para decirle a Adán y Eva lo que ellos necesitaban. Y Adán y Eva estaban desesperados, no había solución para ellos. Ahora ellos no sentían placer en estar con Dios, solamente sentían rechazo. Ahora ellos no querían vivir la vida que Dios proponía, ellos solamente querían huir, ellos querían esconderse, ellos querían tener sus trajes de higuera. Pero Dios dice, yo tengo la solución. Y quiero que entiendas algo, no importa cuán lejos hayas caído, no importa qué es lo que hayas decidido, no importa que lo hayas hecho voluntariamente o inconscientemente, yo vengo aquí a traerte la solución. Y Dios hoy quiere decirte que Él viene hoy a traerte la solución para tu problema. No importa cuán grande o cuán chico sea, Dios tiene solución para tu problema. ¿Cuál es la solución? Entonces Dios dice, mira, yo te voy a decir, yo pondré enemistad entre ti, ¿a quién le está hablando? A la serpiente y la mujer. En otras palabras, ahora ustedes son amigos con la mujer. La mujer siguió la palabra de la serpiente y ahora la mujer tenía una adicción a seguir lo que la serpiente dice. Entonces Dios dice, yo voy a hacer un milagro y voy a poner nuevamente enemistad en contra de la serpiente. Porque tú no puedes. Y dice, y entre tu simiente y la simiente suya, entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Pablo nos dice que la simiente de la mujer, ¿quién es? Cristo. Pero ¿quién es la simiente de la serpiente? ¿Quién es la simiente de la serpiente? No, el Satanás es la serpiente. Muy bien, la simiente de la serpiente es el pecado. Es el pecado. Entonces dice, pondré enemistad entre ti y la mujer. Cuando Adán y Eva pecaron, Satanás puso una semilla por medio del pecado que se llama, es la semilla del pecado, la puso dentro nuestro. Y esa semilla tiende hacia Él, tiende a seguir su palabra, tiende a seguir sus consejos, tiende a ponernos en el centro de la escena como Lucifer se puso en el centro de la escena. Pero ahora Dios dice, yo voy a poner una semilla dentro tuyo. Y esa semilla, claro, Pablo dice se llama Cristo, pero nosotros sabemos que lo que Cristo hizo es para que Dios pueda tener influencia dentro nuestro a través de la semilla del Espíritu Santo. No voy a entrar ahora en el tema de la salvación. Yo quiero simplemente hoy que esté claro que tú y yo podemos tener solución para nuestros problemas psicológicos o problemas de pecado, como quieran llamarle. ¿Cómo? Hay una sola solución. Es dejando que Dios ponga una semilla nueva dentro de tu ser. No es esforzándote por ser mejor. No es tratando de luchar por ti mismo con tus problemas psicológicos, sino que Dios quiere que te rindas de una vez por todas a Él. Un hombre había perdido la tierra, un hombre tenía que salvarla. Cuando Dios le estaba diciendo esto a Adán y Eva, le estaba diciendo, yo me voy a hacer hombre y voy a vivir como hombre y voy a vivir la vida que ustedes no quisieron vivir. Pero no voy a poder vivir como Dios. Y cuando Satanás escucha esto, Satanás se pone contento porque dice, ahora yo voy a tener a Dios en mis manos. Es más, Satanás se admira porque hasta Satanás se admiró, no pensaba que el amor de Dios llegaría hasta tanto. Satanás pensaba que había ganado la batalla. Satanás pensaba que ahora tenía un headquarters que se llamaba tierra, de la cual iba a empezar como vimos el sermón pasado, iba a empezar a dominar los otros mundos desde este lugar. Y mientras haya gente que elija a Satanás, Dios no podía intervenir en esta tierra. Dios es tan justo que Él no puede ir en contra de las decisiones que nosotros tomamos. Él ha decidido eso por su naturaleza. Y entonces Satanás pensaba que había ganado la batalla, pero no. Ahora Dios dice, yo me haré hombre y yo viviré la vida que ustedes no quisieron vivir. Y Cristo se hizo hombre. Y Cristo te ofrece perdón. Pero el perdón de Cristo no se acepta por un sermón. No se acepta por venir a la iglesia. El perdón de Cristo se lo vive por vivir para Él.
es por decidir aceptarlo a Él en mi vida y dejar que Él ponga la simiente de Él dentro mío para que yo comience a tener enemistad con la serpiente. Ahora, ¿qué hizo Dios para eso? Para que eso suceda en Adán y Eva. Hizo un símbolo nuevamente. Versículo 21 dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Les hago una pregunta. Para darle estas túnicas de pieles y vestirlos a Adán y Eva, ¿qué tuvo que hacer Dios primero con Adán y Eva? Sí, pero con Adán y Eva, ¿qué tuvo que hacer? Sí, pero ¿qué acto tuvo que hacer? Muy bien, ¿cómo? Tuvo que desnudarlos, tuvo que desvestirlos. ¿Y saben qué? Ese es el acto, es la crisis más grande que una persona tiene en la vida. Cuando Dios viene a tu vida y te desviste, porque tú no puedes ser vestido con hojas de higuera. ¿Qué son tus hojas de higuera? Y ahora voy a ir más al centro de la cosa. ¿Qué son tus hojas de higuera? Son aquellas cosas que te hacen sentir orgulloso, orgullosa. Tú no puedes recibir la justicia de Dios a menos que estés dispuesto a que Él te saque tu propia justicia. Y todo aquello por lo cual tú te sientes orgulloso es una propia justicia. Todo aquello por lo cual tú te sientes orgulloso es una manera de tapar las inseguridades que ha provocado el pecado en ti. Pero cuando Dios viene y nos trata de sacar las inseguridades, nos trata de sacar aquello que nos hace sentir orgullosos para darnos lo que Él nos quiere dar, nosotros nos resistimos. Y preferimos hacer una religión de teoría, una religión de ritual, una religión que simplifique, sea simplemente destacarme en un centro eclesiástico, pero no una religión donde el centro sea la sumisión a una persona y donde esté dispuesto a dejar todo por Él. ¿Qué es lo que te hace sentir orgulloso? ¿Tus logros? Es necesario que hoy Dios te dice: te los voy a quitar. Te los voy a quitar. Si quieres ser vestido, te los tengo que quitar. ¿Qué es lo que te hace sentir orgulloso? ¿Tu cuenta bancaria? Dios dice: si quieres estar conmigo, te la tengo que quitar. Te la tengo que quitar. Y no me estoy refiriendo a quitar físicamente. Ustedes saben a qué me refiero. ¿Qué te hace sentir orgulloso? ¿Tus títulos? Bueno, te la tengo que quitar. ¿Qué te hace sentir orgulloso? Que fuiste, y no sé si hay alguien que lo fue, que fuiste anciano de iglesia 20 años o que plantaste iglesia o lo que... Te la voy a quitar, dice Dios. No puedes recibir mi regalo si tú no estás dispuesto a dejar de lado tus cosas, tus vestidos de higuera. Pero pastor, estamos hablando, yo fui un pastor, un buenísimo pastor durante muchos años, siempre he tenido éxito. Si te hace sentir orgulloso, eso no viene de Dios. Puede ser que Dios te haya utilizado, pero tu sentimiento no viene de Dios. Estás utilizando lo que Dios te dio para tapar tu inseguridad de pecado. Y estoy hablando, hermanos, para mí mismo. Para recibir a Jesús necesitamos ser desvestidos. Y tenemos que llegar a la misma conclusión de Pablo. Cuando aceptamos el camino de la fe, no hay lugar ¿para qué? ¿Para qué? No hay lugar para el orgullo. Ese es el peor pecado que provoca todo lo demás. Tenemos una iglesia lindísima, es una iglesia familiar, nos queremos mucho y entonces nos empezamos a sentir orgullosos por la iglesia. Grave error. Grave error. Satanás utiliza lo bueno para llevarnos a lo malo. Hermanos, tenemos que dejar que Dios nos desnude para que Él nos dé el traje del Cordero. Y cuando Él nos da el traje del Cordero, Adán y Eva deben haber pensado: ¿qué culpa tuvo este Cordero? Bueno, Dios les dice: yo quiero que vengan siempre a sacrificar un Cordero aquí, para que recuerden ahora que ustedes van a tener siempre una enemistad con la serpiente, pero la serpiente va a querer siempre ganar. Y la serpiente no va a estar fuera de ustedes, va a estar dentro de ustedes también. Y va a comenzar una batalla. Pero ustedes en Cristo, con Él, van a poder recibir transformación. No necesitamos hacer hoy nada, simplemente necesitamos aceptar a Jesucristo. Él es la simiente
Él es la semilla que va a empezar a hacer un proceso en tu vida, no simplemente de transformación eclesiástica. No es que vas a dejar de comer cerdo y ahora vas a ser un vegan, sino que ahora Dios va a empezar a transformar tu mente para que tú reflejes su imagen y seamos libres de los miedos, de las vergüenzas, de los problemas relacionales que tenemos y de todas cosas, de esas cosas que no dan gloria a su nombre. Que Dios te bendiga.